Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os traigo un truquito que estoy seguro que os va a venir bien a muchos de vosotros que os gusta hacer largas exposiciones. Ya sabéis que a lo mejor queréis el agua completamente sedosa, varios minutos de exposición, las nubes súper a la fuga, o que a lo mejor por la noche habéis necesitado para levantar las sombras hacer una fotografía de un minuto, minuto y medio o más tiempo de exposición, y que no todas las cámaras, aunque hay algunas que lo permiten, ya sabemos, usuarios del Team Olympus, seguro que nos vais aquí a dar en los morros, y otras cámaras, hay cámaras que nos permiten pasar de 30 segundos sin necesidad de poner el conector, el intervalómetro externo ni ningún disparador externo. Pero en este caso, los que tenemos por ejemplo la Sony, pues no tenemos esa suerte, y muchas otras cámaras igual. Y es más, en cámaras como la Sony 7R3 de tercera generación o la 7 III, es un auténtico suplicio poner el intervalómetro externo, porque de verdad el ingeniero, la persona malvada que se merece el infierno, que diseñó estas puertecitas de la Sony 7 III y la R3, de verdad esa persona merece el infierno, porque es un auténtico coñazo. Y de verdad muchas veces, solo por no poner el intervalómetro externo, yo no he hecho la larga exposición, y seguro que en vuestro caso también os ha ocurrido que habéis jugado con el diafragma, con la sensibilidad, con lo que sea, los parámetros del triángulo de la exposición, para no tener que poner el puerto aquí, o que a lo mejor, no digamos ya si tenéis que poner la cámara en vertical, que luego no todas las placas en L os permiten separar lo suficiente para meter por aquí lo que es el conector del disparador externo y poder poner esto en la cámara. Bueno, total, que muchas veces seguro que os habéis quedado sin hacer lo que es la larga exposición por no tener esto, que es lo que os quería comentar. Y seguro que alguno dice, joder, Ferru, pero es un mando. Sí, es un mando infrarrojo que yo tengo hace tiempo, pero que no sabía que con este mando, y si yo no lo sabía, estoy seguro que muchos de vosotros tampoco lo sabían, y no pasa nada por decir que algo no se sabía, aunque sea algo básico, pues yo no lo sabía. ¿Qué ocurre? Este mando infrarrojo no hace falta conectarlo a la cámara, lo tengo hace tiempo, lo he utilizado muchas veces para fotografías de posados, o muchas veces a lo mejor para hacer fotografías que quieres hacer una foto al sol, a la luna, no quieres tocar la cámara para que no haya ninguna vibración. Este mando es fenomenal porque te permite disparar sin tocar nada, sin conectar nada. Ahora bien, este mando también nos permite activar el modo bulb sin necesidad de conectar nada. Entonces es genial porque primero, no vale nada, vale 4 duros. Por menos de 10 euros, luego os dejo enlaces, podéis tener este pequeño mando. Encima no pesa nada, o sea que para aquellos que son como Daniel Viñé, que le cuesta ir a la montaña y que te escatima 2 gominolas para ahorrar peso en la mochila o te deja sin pan, esto solo pesa unos pocos gramos. Y de verdad, no abulta nada, lo metéis en la mochila y tan sencillo como por ejemplo en la Sony hay que activar el mando infrarrojo en el menú, os vais al menú, activáis el mando infrarrojo y ya está, fijáis el triángulo de la exposición, por supuesto vais a activar el modo bulb, fijáis el diafragma, fijáis la sensibilidad y muy importante, os recomendaría que cuando vais a utilizar este pequeño mando infrarrojo, pues tiene dos botones, el de disparo normal y el de disparo retardado. Si por ejemplo tenemos la cámara en autoenfoque y pulsamos el de arriba, pues la cámara va a tratar de reenfocar y a lo mejor no es lo que queremos hacer porque podemos tener un filtro, la cámara le cuesta, pierde el enfoque. Entonces cuando utilizamos este tipo de mandos es recomendable, aunque utilicéis el autoenfoque, pasáis luego a foco manual y luego ya utilizáis esto con la tranquilidad de que no va a reenfocar y el enfoque estará donde queréis. Entonces, modo bulb, apretáis lo que es el mando, tenéis que ponerlo, ahora comentaré que es una de las pegas, tenéis que ponerlo por delante porque si no, no va a haber el sensor infrarrojo, el mando. Disparáis y empieza la exposición. Si sois usuarios también de alguna cámara que afortunadamente tenga la posibilidad de que cuando activáis el modo bulb, pues en el LCD os aparece el tiempo que está transcurriendo, pues genial. Pero la Sony, de nuevo tampoco, no te deja la cámara, se queda en negro de verdad. Lo de la Sony un día voy a hacer un vídeo de las cosas que son intolerables, yo creo, a día de hoy. No te deja, no sabes el tiempo que lleva de exposición, así que en este caso, como esto no tiene LCD, bueno, pues tan sencillo, yo tengo aquí lo que es seguro que muchos de vosotros tendréis o el móvil o el reloj digital, bueno, pues podéis poner el cronómetro o aún mejor, os recomiendo poner un temporizador. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor os podéis poner a hablar con la gente ahí, a darle a la cháchara y se os olvida cortar la exposición. Entonces, en el temporizador, ya sea del móvil o aquí yo en el reloj, puedo ponerle 2 minutos, 3 minutos y cuando acaba la exposición, como vibra, pues te acuerdas y cortas. Entonces, tan fácil como eso. De esta forma tan sencilla
podéis hacer la fotografía de larga exposición. Así es como el otro día en Valencia, cuando estaba probando los Case, hice la foto de 246 segundos al amanecer. Bueno, pues muy sencillo con este pequeño mando que vale 4 duros. ¿Inconvenientes? Bueno, no tiene mucho alcance. Lógicamente esto no es ni Bluetooth ni Wi-Fi, es decir, llega a 5 metros, 10 metros, por ahí, 10-15 metros va a ser lo maximísimo que os podáis alejar con esto. Y aparte, lo que es el mando tiene que mirar hacia la cámara, es decir, que si lo ponemos por detrás no va a funcionar. Por eso, sí, hay que pasarle la mano por delante para poder disparar. La cámara tiene que ver lo que es el mando, aunque ojo, hay un truquito. Y ese truquito me lo comentó un compañero a través de Instagram. Por favor, si ves este vídeo, dime quién eras porque me gustaría comentarlo en otro vídeo para que todas aquellas personas, aunque ya salió en Instagram, ya hubo más compañeros, Javier Martínez Morán, que lo puso en práctica y funciona, pero me gustaría enseñarlo en un vídeo para todos aquellos que no vieron ese accesorio que te puedes fabricar para poder utilizar el mando infrarrojo en cualquier lado de la cámara y que reciba la señal bien. Bueno, pues compañero, si ves este vídeo, déjame un mensaje para que cuando grabe el vídeo, pues te pueda citar. En fin, en cualquier caso, os recomiendo por completo comprar este pequeño accesorio que vale 4 duros. Abajo tenéis los enlaces de Amazon, de AliExpress, enlaces de afiliado con los cuales si compráis a través de ellos lo que sea, estaréis colaborando conmigo y yo os lo agradeceré mucho. En fin, si el vídeo os ha gustado, si os ha resultado útil, ya sabéis, dejaos ese like, suscribíos al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.